nombre es Giancarlo Costa y el día de hoy estaremos en un nuevo capítulo de este podcast titulado Aventureros Literarios. En este capítulo estaremos abarcando y explorando una de las obras muy importantes, la cual es su centenario y es del reconocido autor colombiano José Eustacio Rivera, la cual se titula La Oral. Y para esto tengo a dos invitadas muy especiales, Nicole Molina, experta en ecocrítica, y Ana María Rojas, experta en la violencia que se ven retratadas en esta obra. A continuación, les doy paso a ellas. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación de hoy. Como mencionaba ya, mi nombre es Ana María Rojas y soy una literata, y el día de hoy vengo a compartir mi perspectiva sobre la obra de José Eustacio Rivera, pero desde un enfoque sociocrítico, teniendo en cuenta la perspectiva de mujer. Primeramente hay que hablar sobre qué es la sociocrítica. Esto se entiende como un enfoque crítico literario, el cual busca entender o analizar la literatura desde un enfoque sociológico. Para esto utiliza un método que busca comprender cómo las obras son influenciadas por las estructuras sociales, culturales y políticas de la época en la que se desarrolla. Por ejemplo, se puede analizar cómo los personajes o los temas reflejan las funciones o las contradicciones que se dan en la sociedad en la que se desenvuelve. Asimismo, también se puede comprender la perspectiva del autor con respecto a la sociedad en la que se da. Es decir, la sociocrítica lo que busca es analizar la literatura como el resultado de un trabajo conjunto cultural y como consecuencia de la construcción social. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya, mi nombre es Nicole, yo les voy a hablar acerca de la ecocrítica. Y este es un artefacto cultural que busca y tiene una perspectiva que se centra en los recursos estilísticos de la obra que utiliza el autor para poder recalcar o representar la naturaleza en sí. Este nace en Estados Unidos a finales de los años 60 y 70 para poder evidenciar la problemática y las preocupaciones que tenía dicho pueblo acerca del medio ambiente en general. Pero también la ecocrítica se basa dependiendo de qué contexto estemos hablando, pero más adelante les estaré comunicando que se sabe mucho más de información. Gracias, chicas, por su presentación. Y es que siguiendo con este podcast, es importante reconocer la historia de lo que vamos a entrar en contexto con la obra. Y les voy a dar como una breve biodata de quién es José Eustacio Rivera, de quién era José Eustacio Rivera. Rivera nació el 19 de febrero de 1888 en Neiva, Colombia, y pasó la mayoría de su infancia en esa región andina, donde ahí conoció y pues se expuso a esa belleza natural y a esa calidad socioeconómica que se vivía en ese tiempo y en esa zona, lo cual influyó para la escritura de la obra. Estudió en la Universidad Nacional de Colombia, donde se graduó de abogado en 1912. También se dedicó a la escritura y a la diplomacia, también se desempeñó como periodista y trabajó como diplomático en las afueras de varios países, lo que permitió enriquecerse ese conocimiento y también ampliar sus horizontes intelectuales sobre el entorno que lo rodea. En su vida amorosa se casó con una poetisa llamada María del Carmen Huerta en 1923, y se dice que esta influyó de gran manera en la escritura, lo alentó a esta carrera literaria y a introducirse en este mundo. Y también se dice que Rivera fue un importante activista y social comprometido con defender los derechos de los trabajadores y de los pueblos indígenas en ese tiempo. Y finalmente, José Eustacio Rivera murió el 1 de diciembre de 1928 a la edad de 40 años en Nicaragua. Y es que es bastante como peculiar la muerte de José Eustacio Rivera, porque se dice que fue embalsamado y llevado durante un mes y 9 días durante distintas regiones hasta llegar a Bogotá, donde el 7 de enero de 1929 fue velado en el Capitolio Nacional y enterrado el 9 del mismo mes. Entonces, todo este acercamiento
que tuvo Rivera en medio natural, con ese ambiente, se ve reflejado claramente en su obra y es lo que nos intenta transmitir a través de esta. Y por ende, esta obra este año cumple su centenario y lo que es importante destacar es que la obra tiene algo que hace que el lector se interese y le atrape en su narración. Entonces, Ana, yo quería saber cuál es la perspectiva que tienes acerca de esta obra o por qué crees que esta obra ha perdurado tanto y sigue presente en la actualidad. ¿Qué es lo que hace que el lector se atraiga hacia ella y qué es lo que llama la atención? Bueno, desde mi perspectiva, podría nombrar diferentes razones por las cuales la obra vorágine sigue vigente o con una gran relevancia hoy en día. Primeramente tenemos el estilo de narración, pues que la manera en la que Rivera narra tanto las emociones como las escenas, o incluso la propia escena, recae en esa narración poética que consigue evocar diferentes sentimientos de las personas que leen la obra. Por tal motivo, la obra no pasa desapercibida entre todas las obras que leen las personas, sino que se guarda en la memoria de estas. Asimismo, también hay que recordar que esta obra pertenece al género de la novela. Por ese motivo posee la capacidad de poder retratar de forma realista toda la complejidad de la vida de las personas, tanto los personajes como los eventos, las relaciones y las contradicciones que existen. Por ejemplo, esta obra se ambienta en la fiebre del caucho, es decir, a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. Aquí donde se puede hablar de una recolonización, puesto que son grupos extranjeros los que llegan a las selvas amazónicas, ya que se dan cuenta de que mediante la explotación pueden obtener esa materia prima del caucho, la cual es un elemento que en ese punto está en su auge económico. Entonces, ellos vienen a las tierras y deciden subyugar o anteponerse a estos grupos nativos para poder explotarlos, tanto a ellos como obligarlos a ellos a explotar a la selva. Asimismo, también retrata la condición humana y las contradicciones o los debates internos que tienen los personajes, puesto que tal vez un personaje al principio puede poseer una moral que socialmente se considera correcta, pero a medida que se va intentando en la selva, esta tambalea, puesto que las decisiones que tiene que tomar para poder sobrevivir pues ya no son tan justas. Entonces, cuando una persona desea poder conocer la historia de Latinoamérica, tanto si la historia como la evolución o los acontecimientos relevantes, tiene que recurrir a la obra para poder contextualizarse de una forma más realista. Asimismo, también se puede señalar la crítica social, puesto que la vorágine, como mencioné antes, es una novela, puede narrar de una forma realista o detallada aquellos abusos que sufrieron las comunidades nativas. Asimismo, también cabe señalar que la vorágine se considera la primera novela de denuncia social en la literatura colombiana. Exactamente. Es importante reconocer y tener en cuenta y poder entender cómo la obra ha perdurado tanto en el tiempo y cómo se ha mantenido. Entonces, como que, siguiendo con esto, es importante sumergirnos en las profundidades de esta obra y tener un poco sobre este contexto de estas tres partes en las cuales Gustavo Rivera desglosa esta obra. Y tomamos un poco en esta primera parte la historia de Alcoba, un joven poeta, culto, griego, y también de Alicia, que es una mujer que está obligada a casarse con un terrateniente. Entonces, como que al ver esta posibilidad de desligarse de esa forma de terrateniente, Alicia se interna en una comunión con Arturo e intentan escapar a la selva. Entonces, al adentrarse a la selva, se encuentran con Don Franco, quien los lleva a un rancho interno cerca de la Canaria, donde se encuentran con Fidel Franco y su esposa Griselda. Allí experimentan todo tipo de actividades en la selva, en el campo, donde se ve esa diferencia entre lo que es la ciudad y lo que es la vida del campo. Luego de esto, Franco y su dieta se ven ligados a un trabajo, a una empresa la cual se dedicaba a la venta de ganado, y ahí entra el papel de Barrera. Barrera era un hombre que desde el principio intentó acechar a Alicia, y es de ahí los celos de Arturo. Entonces esto se nos lleva a una problemática en la cual Arturo Coba sale de Guevara. Desde ahí, al adentrarse a la selva y a los del texto, se ve como muy ligado a
esa problemática que se ve en ese contexto. Entonces, o sea, me interesaría saber qué piensas tú o cuál crees que es el personaje que se ve evidenciado, cuál es el personaje que se muestra como ese ente de violencia en esta. Pues concuerdo contigo, el personaje de Rever Feliz la Barrera, como tú dices, es un personaje cruel. Sin embargo, al principio no se muestra de esta manera, sino como un hombre elegante, amable y trabajador que pretende venderse de esa manera para poder ganarse la confianza de otras personas. Sin embargo, a medida que avanza la historia, vamos dando cuenta que sabe que se aprovecha de sus trabajadores y que además está dispuesto a venderlos para poder incentivar la continuidad de este sistema opresor, puesto que los vende, es una empresa que están explotando a los demás tratándolos para poder explotar a sí mismos también la selva. Adicional a esto, también es una persona dispuesta a vender incluso mujeres a estos dueños de empresas para explotarlas a ellos también. Exacto. Entonces, nos damos cuenta que vendría a ser ese ente de violencia que emite y quien produce todas estas problemáticas. Y en esta medida que avanzamos en esta historia, en este viaje a través de la selva, seguimos con la segunda parte y en esta se puede denominar como el mundo de la historia, el mundo de este mito, donde Franco y Arturo van tras la búsqueda de Zelda y Alicia, quienes son acompañados por Botella y Limpieza, y se adentran a esa vida en la selva. En medio de esos paisajes selváticos se encuentran a grupos de nativos que los guían por este camino, y más adelante se encuentra también un personaje muy importante, quien es Clemente Silva, quien va tras la búsqueda de su hijo que está desaparecido. Entonces, Clemente Silva nos viene como a retratar esta historia que han vivido los gaucheros y todo esta guerra, esta violencia, este mal pago, este mundo peligroso al que se enfrentan los gaucheros en esta historia. También, más adelante, mientras Franco y Arturo van a los pasos de Alicia y Griselda, estos planean engañar a un personaje que es Barrio, quien es el nombre de confianza del gallero que gobierna todos estos negocios del caucho. Entonces, para poder ganarse la confianza de él y poder sacar toda la información de dónde está Alicia y Griselda. Entonces, como que además también Arturo enlaza esos vínculos con Madonna, una mujer muy poderosa y que también tiene vínculos con los negociantes del caucho. Entonces, como que Arturo, al darse cuenta de este poderío de Madonna, intenta desligarse de ella y decide escapar. Entonces, como que teniendo en cuenta un poco más esta segunda parte, vemos detalladamente cómo se adentran estos personajes a esta vida rigurosa, un poco complicada de la selva y todos estos problemas que van enfrentando. Entonces, yo quería como saber cuál es tu opinión o qué piensas, Nicole, acerca de cuál crees que es el personaje principal o qué es lo que más se evidencia en esta parte. O sea, ¿qué nos puedes contar tú acerca de esta perspectiva acerca de Bueno, ya para darte una respuesta, me gustaría empezar con una cita de la segunda parte del libro. Déjame ir, observa de tus enfermizas penumbras, formadas en el hálito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. Tú misma pareces un cementerio enorme donde pudres y resucitas. Quiero volver a la región donde el secreto no aterra a nadie, donde es imposible la esclavitud, donde la vista no tiene obstáculo y encumbra el espíritu en la luz libre. Quiero el calor de las arenales, el espejo de las canículas, la vibración de las pampas abiertas. Déjame tomar a la tierra de donde vine, para desandar esa ruta de lágrimas y sangre que recorrí en nefasto día, cuando tras la huella de una mujer me arrastré por montes y desiertos, en busca de la venganza, Dios implacable que solo sonríe sobre las tumbas. Esto me pareció importante recalcarlo, porque vemos, y como Ana mencionaba anteriormente, como el imperio colonial español subyugaba a los gaucheros, a los nativos, y mostraba una selva concebida en términos generales muy inepta para una civilización. Y Rivera en esta obra nos muestra un contraste en la región de los Andes, en lo que es donde al menos es propicio para un eventual progreso o desarrollo en general de la sociedad.
Recuerda que antes les estaba contando que dependiendo del contexto en el cual nosotros hablemos de una selva, vamos a tener la definición y la descripción de lo que es la ecoquímica y el análisis real de esto. Ya que en Estados Unidos, Whitman y otro autor que se me escapa el nombre, nos representa a la naturaleza como algo positivo, como algo que ayuda a los ciudadanos urbanos, como un refugio para ellos y nos muestra un deseo o un espacio al cual se puede huir para huir de los metropolitanos, de los ciudadanos, de los rurales, de los urbanos. Mientras que Sarmiento y Rivera nos muestra a la naturaleza latinoamericana, a esa naturaleza como una fuerza negativa, a esa naturaleza que nos muestra una amenaza y que se opone al avance de las obras del hombre. Y me gustaría, como me comentaste, qué quisiera o qué me llama la atención. Hay un autor que se llama Lawrence Boone, él nos habla acerca de un término que se llama space place, que en español sería espacio y lugar. Y nos habla de una dicotomía que nos muestra en esta obra. Nos muestra en cómo la selva, no solamente, a pesar de ser un lugar, también se muestra como un personaje al cual, proporcionalmente de la violencia que sufren los caucheros, esta también se va viendo violentada a raíz de la explotación que estos sufren. Entonces, la dicotomía se presenta en la ambigüedad de la selva como tierra prometida e idealizada, pero también nos muestra Rivera por otro lado a la selva como un infierno verde e inhumano por el otro. Por eso es que en la cita que les leí nos habla de una diosa implacable que sonríe sobre las tumbas, que muere y resucita en ella misma. Bueno, ya para entrarnos en esta tercera y última parte de la obra, aparecemos en este corazón de la vida amazónica y poder entender los problemas que enfrentan los personajes inaugurales de esta naturaleza y cómo Arturo con sus compañeros esperan la llegada del taller para poder ir en una canoa y poder dirigirse a donde estaba Griselda y Alicia. Al llegar donde ellas, Griselda sale al encuentro con él y esconde a los compañeros que venían con Arturo para poder esperar el momento preciso para poder atacar al Cayenne, quien luego de esto es desnudado y es tirado al río en donde muere. Seguidamente este grupo viaja de hecho para llegar al canal del Guayanarí. Ahí se encuentran con Alicia y junto con Barrera. Entonces Griselda le informa a Arturo que Barrera se encuentra en el río bañándose y en ese momento Arturo se dirige hacia él y tienen una fuerte lucha cuerpo a cuerpo donde Arturo logra derribarlo y lo avienta al río donde los peces lo devuelven. Seguidamente Arturo sale al encuentro con Alicia y se da cuenta que esta está teniendo unos fuertes dolores y ahí nace la criatura Siete Vecinos. Entonces, viendo luego de estos perseguidores que venían tras de ellos, se internan otra vez a la selva en espera de Clemente Silva, quien lleva una carta al cónsul de Colombia para informar todos estos pormenores de la aventura que tienen estos y poder tener la esperanza de ser rescatados en algún momento. Pero luego la historia finaliza con una nota muy importante que deja Arturo a don Clemente de un croquis para que lo busque nuevamente y pueda salvarlos. Y es que al final de todo la historia cierra con la noticia de que el cónsul de Colombia donde notifica al ministerio, a la oficina, que Arturo y sus compañeros han sido devorados en la selva. Entonces, esta tercera parte logra rescatar cómo ese ambiente y un poco complicado de la naturaleza logra atraer en su vorágine a estos personajes y logra integrarlos en esta historia. Por eso, a través de este análisis pudimos evidenciar cómo la selva se convierte en ese escenario importante y poderoso que moldea estas decisiones y esta vida de los personajes. Mientras que la violencia también se manifiesta de manera cruda y también de manera un poco despiadada en este contexto, reflejando la brutalidad de
de esta autoridad inherente de la naturaleza humana que se enfrenta contra estos personajes. Y es que, desde mi punto de vista, para mí, la vorágine significó reconocer estas partes de Colombia que me resultaban como un poco no familiares. Entonces, como que los llanos, la selva y toda esta descripción de los personajes me resultó absolutamente clara y real, y también a veces como que cruda. Entonces, como que sentir ese calor, esa humedad, ese miedo y ese deseo de los personajes de supervivencia y de poder subsistir ante esta selva destrozadora, que es importante reconocer. Eso también, muy doloroso también encontrar esto poco ha cambiado en la actualidad, y como a pesar de que los años han transcurrido, se sigue evidenciando y sigue explotando a los seres y a los seres humanos, a la naturaleza, para poder buscar una riqueza efímera y también poco maldita. Entonces, por eso es que a manera de conclusión es importante mencionar algo que nos dice Horacio Quiroga, y voy a citarlo completamente. Dice que la vorágine es un inmenso poema épico donde la selva tropical, su ambiente, su clima, sus tinieblas, sus ríos, sus industrias también y sus miserias vibran con un pulso épico como no alcanzado y jamás visto en la literatura americana. Por eso es que Rivera es considerado la voz de América, poblada de las selvas vírgenes, de montes, de llanuras, de sol y de luz. Y es que para cerrar este podcast, solo queda decir que esperamos haber ofrecido una mirada enriquecedora y también una visión profunda acerca de esta obra clásica de la literatura colombiana. Bueno, y nos despedimos con la esperanza de que este podcast haya sido de total importancia y haya ofrecido como que una perspectiva más enriquecedora y más amplia acerca de esta obra emblemática de la literatura colombiana. Nos despedimos con la esperanza de que haya reflexiones y que estas reflexiones hayan inspirado su perspectiva y estos oyentes sigan explotando y analizando la complejidad de esta obra laboral. Entonces, muchas gracias a Ana María y a Nicole por haber estado en este espacio y este viaje literario, y también a ustedes, gracias a ustedes, los oyentes que nos han escuchado y han estado siempre conectados. Y nos vemos en un próximo capítulo de esta aventura titulada Aventureros Literarios. ¡Chao! Chao.